Buenos días. Hoy vamos a continuar hablando del Consejo General del Poder Judicial y todas las trabas que ha ido poniendo el PP desde entonces. Empezamos con Alberto Ruiz Gallardón y su reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial para evitar la politización de la justicia, que es la ley que está vigente. La hicieron ellos, el PP. El 21 de diciembre de 2012, Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia en el gobierno de Mariano Rajoy, planteó una reforma de la ley que modifica el sistema de elección de los magistrados, que conforman el órgano de gobierno de los jueces. Durante su presentación en el Consejo de Ministros, Gallardón explicó que su proyecto de ley pretendía evitar que un cambio de gobierno modifique determinados aspectos estructurales como es la justicia y el gobierno de los jueces y magistrados. Pedía apoyo mayoritario en el Congreso de otros grupos, además del PP, para garantizar una estabilidad al margen de quien gobierne. Explicó que la decisión última de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial correspondía al Congreso y al Senado, y que las asociaciones de jueces contribuían a la politización al sustituir a los partidos políticos. Compararlo con lo que dicen ahora. 21 de diciembre de 2013. Gallardón, en el momento en que haya de producirse la renovación en septiembre del Consejo General del Poder Judicial por expiración de su mandato, se procederá en todo caso y se procederá de acuerdo con la legalidad que esté vigente. Y es compromiso del Gobierno, y estoy convencido también de que es voluntad de todos los grupos que hagamos la renovación en plazo. 18 de abril de 2013. Gallardón. Para ello se articulan mecanismos que eviten los bloqueos que se producirían tanto en el momento de la constitución o renovación del órgano que tanto daño ha hecho históricamente, cuando la falta de acuerdo a la hora de proceder a la designación de los vocales en esta y en la Cámara Alta ha traído como consecuencias un retardo en su funcionamiento. Recordatorio. Con Felipe González Aznar bloqueó 8 meses el Consejo General del Poder Judicial. Cuando ganó Aznar se renovó con mayoría conservadora. Con Zapatero, Rajoy bloquea 2 años. Gana Rajoy y se renovó con mayoría conservadora. Con Sánchez, Casado y Feijóo bloquean desde hace 5 años y medio. Cuca Gamarra en 2018. Es importante para la democracia que haya un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial cada 5 años. Creo que es importante para la democracia que seamos capaces de darle tranquilidad al Poder Judicial. 12 de noviembre de 2018. Rafael Hernando, el tabernario que le quería pegar a Rubalcaba en el Congreso. Hemos llegado a un acuerdo para renovar uno de los órganos jurisdiccionales, el del Consejo General del Poder Judicial, uno de los poderes del Estado que tiene que estar sometido a la soberanía nacional tal y como dice nuestra Constitución. Y como nuestra Constitución nos dice que tiene que ser votado y aprobado por 3/5 de las cámaras, teníamos que llegar a acuerdos. Ciudadanos desde hace ya unos meses ha hecho de esto un caballo de batalla y yo creo que en el Congreso y el Senado tienen que tener una potestad de control sobre un organismo constitucional que si no estaría fuera de control democrático y eso creo que no es bueno. Compararlo con lo que dicen ahora. En el sistema que ahora tenemos hay un paso previo en el que aquellos que quieren ser miembros del Consejo por la parte de los magistrados se presentan a un sistema de elección entre sus colegas. Y por lo tanto, ahí ya se ve que magistrados o magistradas cuentan con un mayor apoyo y eso también sirve de guía. Hemos tenido que llegar a una situación de bloqueo en la que tuviéramos un Consejo General del Poder Judicial que no se renovaba y que por lo tanto seguía de manera provisional. Y yo creo que la provisionalidad de los órganos institucionales y constitucionales no es bueno. Rafael Hernando, ¿eh? Por lo tanto, alcanzar un acuerdo siempre es positivo, por lo que vamos a seguir respetando nuestras instituciones y nuestra ley orgánica del Poder Judicial, que fue reformada hace 6 años y que cambió el modelo de los miembros del Consejo.
y los retrasos para lo único que han servido es para hacer más daño para los organismos que regulan y la función y la actividad del Poder Judicial. Agosto de 2020. El PP no renovaría el Consejo General si Podemos participa en la negociación. El entonces líder popular, Pablo Casado, aseguró en un discurso en la sede del PP tras la Junta de la Directiva Nacional del partido que no hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos. ¿Qué coño tiene que ver una cosa con la otra? En septiembre de ese año el PP desvelaba que el 14 de agosto que Casado había comunicado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no continuarían con las conversaciones para elegir a los magistrados que conformen el máximo órgano de gobierno de los jueces si Podemos tenía cualquier papel en ellas. Septiembre de 2020. No podemos aceptar que Podemos vaya a estar como interlocutor. Tras una reunión entre Sánchez y Casado, el expresidente del PP respondía a preguntas de los periodistas que rechazaban la inclusión de Unidas Podemos en la mesa de negociación por las críticas del partido a la salida del rey Juan Carlos de España a Emiratos Árabes. ¿Qué carajo tiene que ver eso con lo otro? No es una decisión menor la que ha hecho Pablo Iglesias haciendo campo de batalla en la jefatura del Estado. No hay un precedente de algo tan severo. Por eso nosotros no podemos aceptar que Podemos, como se nos confirma, vaya a estar como interlocutor en esa renovación de órganos institucionales. Octubre de 2020. No puedo negociar con Bildu o con Esquerra el nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Otra de las razones que dio el Partido Popular para no sentarse a negociar la renovación. ERC y EH Bildu no podían participar. No puedo negociar con Bildu o con Esquerra el nombramiento de vocales del Consejo cuando lo que están proponiendo precisamente es acabar con la Constitución. De la marinera. Explicaba en Onda Cero el entonces negociador del PP, Enrique López. Ya sabéis, el que fue consejero de Ayusito. López dijo además que Podemos es un partido radical y ellos solamente negocian con partidos de Estado. Diciembre de 2020. El PP condiciona la negociación por los indultos a los líderes del proceso. El 9 de diciembre de 2020, Pablo Montesinos, quien en ese momento era vicesecretario de Comunicación del PP con Casado, en una entrevista en Televisión Española condicionó la renovación del Consejo a un posible indulto de los líderes catalanes del proceso. Si eso ocurre, el Partido Popular lo denunciará alto y claro y, desde luego, no favorecería en ningún caso poder llegar a un acuerdo con el Gobierno de España. Y por la propuesta del Gobierno para reformar las mayorías, en el mes de octubre, Sánchez, ante el bloqueo del órgano judicial, propuso una reforma de la ley judicial para que la elección de los jueces saliera adelante únicamente con mayoría absoluta, 176 diputados, y no la mayoría cualificada de 3/5 de 210 votos, a pesar de que anteriormente el PSOE apostaba por que se hiciera de otra manera. Esta propuesta no gustó en el PP y volvió a paralizar las negociaciones. El Poder Ejecutivo, a través del Poder Legislativo, quiere intervenir en la independencia del Poder Judicial. Ese es el objetivo, dijo Gamarra. Febrero de 2021. El PP asegura que Podemos no estaba en la negociación. Ya en 2021, en una entrevista en la cadena COPE, el ex secretario general del partido, Teodoro García Egea, el campeón de lanzamiento de huesos de aceituna, confirmó que Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el Consejo. Creo que este es el camino adecuado. Pero no hubo acuerdo, porque el PP se opuso a que los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, propuestos por el PSOE, entraran en el Consejo General como vocales. Septiembre de 2021. Pablo Casado propone que los jueces elijan a los jueces. Ya empezamos. Pablo Casado continúa en sus exigencias para reformar el Consejo General. En septiembre pidió que fueran los jueces quienes eligieran a los jueces
Se puede renovar hoy mismo, dijo claro, haciendo lo que él dice. Apuntó el expresidente del Partido Popular, que además pedía cambiar la ley de elección porque el PSOE ha incumplido su palabra para la renovación. Que tiene cojones la cosa, vamos. Octubre de 2021. Hay posibilidad de acuerdo siempre que se respeten esas condiciones, decía. En octubre, el PP recogió algunas de esas condiciones en un documento que le remitió al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno retirará la propuesta para reformar el sistema de elección, dejar fuera a Podemos del proceso y una despolitización del sistema de elección a través de una proposición de ley. Egea explicó en una entrevista que continuarían con la negociación siempre que se respetaran esas condiciones. Febrero de 2022. Casado insiste en despolitizar la justicia. Pablo Casado, durante una reunión por el inicio del año con los diputados del PP, insistió en la despolitización de la justicia para renovar el Consejo. No vamos a renovarlo hasta que se garantice por ley que los jueces puedan elegir a los jueces. Una insensatez, además inconstitucional. Mayo de 2022. El PP reanuda las negociaciones tras las elecciones andaluzas de junio. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP, el nuevo líder popular retoma los contactos con Pedro Sánchez para desencallar la situación. Tras el encuentro del 7 de abril, Feijóo asegura que se han emplazado a retomar rápido las negociaciones. Pero un mes después, en una entrevista en Radio Nacional de España, Feijóo explica que ha intentado tender la mano tendida, pero pidió enfriar el nivel de crispación que ha provocado el gobierno en las últimas semanas y esperar a que acabe un periodo electoral importante en España, que son las elecciones andaluzas de junio. Agosto de 2022. Un acuerdo secreto entre PP y PSOE para el Consejo General del Poder Judicial rompe las negociaciones. Pero durante el verano, la filtración de un acuerdo que no se conocía entre PP y el PSOE para cambiar la ley de renovación del Consejo en octubre de 2021, según un documento al que tuvo acceso, paralizó una vez más las negociaciones. En el acuerdo que la dirección de Feijóo vincula a la etapa de Casado, se pretendía modificar la ley del Poder Judicial para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. En julio de 2022 se publicó en el BOE una ley que permitía al Consejo nombrar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional, que con la ley actual, por tener el órgano de los jueces en funciones, no le permitía. El PP votó en contra, aunque Feijóo en el Senado se equivocó y votó a favor. Septiembre de 2022. El Gobierno tiene un pacto con Esquerra Republicana, dice Feijóo. Después de que las conversaciones se suspendieran por la filtración del documento y la reforma legislativa, Feijóo dijo tener la sensación de que el Gobierno tiene un pacto con Esquerra u otros socios para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional. Y dentro de sus prioridades no está la renovación del Consejo. En diciembre se cumplen 5 años desde que el Consejo General del Poder Judicial terminó su mandato, sin que haya sido renovado. El 23 de noviembre, tras la conformación del nuevo gobierno, Pilar Alegría pidió al Partido Popular cumplir con la Constitución para renovar el Consejo. En respuesta a estas palabras, la portavoz parlamentaria del PP, Gamarra, pidió que para esa renovación no haya un control por parte de los políticos. Y así han seguido poniendo palos en las ruedas e inventándose cualquier chorrada para no renovar el Consejo. La guinda, y esta vez legal, nos dice el juez Joaquín Bosch. Ya lo habéis oído muchas veces. Es un fuera de serie. Lo que es inadmisible es que la cúpula judicial, un órgano importantísimo para el Estado, esté fuera del mandato de la Constitución y de las leyes durante 5 años y medio y con todo el descrédito que eso genera en el conjunto de la legislatura. Y yo, francamente, me he sorprendido ahora al escuchar a Ana Vázquez, una que era diputada del PP, a la que he escuchado con mucha atención y mucho respeto, que en 5 ocasiones da a interesar de que los jueces elijan a los jueces. Y es que el problema viene de ahí,
La ley vigente, la actual, la aprueba el PP en 2013 cuando gobernaba Rajoy y en 2011 en el programa electoral el PP llevaban eso, que los jueces elijan a los jueces. Y no solo no lo cumplieron, sino que aprobaron la ley vigente que ahora se niegan a cumplir, que da mucho más poder a los políticos y por eso el actual Consejo General del Poder Judicial está muy alineado con el partido que la promulgó. Y creo recordar que la señora Vázquez era diputada y votó a favor de no incluir lo que estaba en el programa del PP en la campaña de las elecciones de 2011. Alguna explicación tendría que haber para que ahora el PP diga lo contrario. Puede, una vez hecha la renovación con la ley vigente, promulgar otra en la que una parte del Consejo General del Poder Judicial sea nombrada por los jueces y otra por las Cortes Generales. Claro, que el partido que promulgó en 2013 la ley vigente se niegue ahora a cumplirla, pues que no lo acabo de entender. Pues yo tampoco lo acabo de entender. ¿Qué quiere que le diga? Es imposible entender lo que es no te voy a dejar gobernar porque no me da la gana. Y siempre que te lo pueda impedir, lo voy a impedir. Y eso es lo que está haciendo el PP de siempre. ¿Por qué? Porque la Constitución pide 3/5, 210 diputados. Y la mayoría absoluta ahora son 176. Los que faltan los tienen el PP y Vox. Por eso, Feijóo, Biografía de un farsante, es un libro que os recomiendo. Está al lado del Código Penal, porque tienen que ir juntos. Según vayáis leyendo, vais repasando artículos y veréis que el chorizo, el farsante Feijóo, va a seguir haciendo lo que le dé la gana como no se tome una decisión firme ya. Chicos, chicas, hoy ha sido largo. Hasta luego.